En Chile que sea obligatorio que los alumnos o los estudiantes asistan a terapia terapéutica como parte de su proceso de titulación? No. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué si se ve que es tan necesario? ¿Por qué no lo Porque llevan? no todo el mundo lo considera necesario. Porque realmente hay gente que cree que tú puedes ser un excelente psicoterapeuta aprendiendo solamente los modelos conceptuales. Por lo tanto, y porque, nuevamente, los sistemas sociales reproducen los modelos culturales. Nosotros vivimos en un modelo cultural de autoevitación. Toda la invitación de la cultura es evítate, y tenemos todo este tipo de productos con los cuales tú te puedes evitar a ti mismo. ¿Sí? Y a partir de ese modelo de evitación, no es sorprendente que en las carreras de psicología se reproduzca exactamente el modelo. Primero, la mayoría de los profesores en general tampoco han hecho proceso. Entonces, evidentemente que sería absurdo que un jefe de carrera proponga algo que él nunca ha hecho. ¿Sí? Uno podría pensar, bueno, todas las personas que hacen clases de psicología han tenido una experiencia profunda en trabajo psicológico. No es cierto. Por lo tanto, nada, la universidad como ente formador es un reproductor de las estructuras de la propia sociedad. Entonces lo que pasa en la práctica, porque la psicología y la psicoterapia tienen potencial de ser una vanguardia transformadora, no solo en términos sociales, digamos, sino que en términos personales dentro del contexto social. Pero en la práctica no lo es. Y en lo que se convierte es en la sociedad, en la defensa de sus fronteras respecto de qué es lo que es adecuado o no, qué es lo que es normal o no, y qué es lo que es sano o no. Y los psicólogos se convierten en los agentes encargados de traer de vuelta a la gente que está descarriada de lo que la sociedad considera que es adecuado y normal. Y que en esta sociedad en la cual nosotros nos encontramos tiene que ver en una persona que sea parte del sistema de producción y consumo. Por lo tanto, si las personas no están dispuestas a consumir y a evitarse a sí mismos, el sistema no funciona. Lo que hoy día se llama marketing, que fue desarrollado a principios de los años 20 por Edward Bernays en Estados Unidos, que era sobrino de Sigmund Freud, no sé si ustedes saben. Todo lo que se llama marketing publicitario fue desarrollado por Edward Bernays, donde básicamente lo que él hizo fue tomar todos los descubrimientos de Freud sobre el funcionamiento de la mente inconsciente y ponerlo al servicio de las grandes corporaciones, donde básicamente convencen a la gente de que compren cosas que no necesitan porque de esa manera van a poder satisfacer sus falencias inconscientes. O sea, no es sorpresa que esto sea un símbolo fálico. ¿Me entienden? Esto cumple una función psicológica. ¿Sí? Si ustedes ven toda la publicidad, básicamente lo que hace es ofrecer la satisfacción de las necesidades inconscientes de la población, en términos fundamentalmente sexuales, vinculares y asociados a los bienes de consumo. Por lo tanto, evidentemente, la pregunta que tú haces es ¿por qué la universidad no propone que la gente trabaje en sí mismo y que hagan psicoterapia y evidentemente se convierta la psicología en un agente transformador? Porque no esa es la función que cumple la psicología. La psicología cumple una función de ajuste en nuestra cultura, de la sociedad en la defensa de sus fronteras. Ustedes son los que van a ser los encargados de traer de vuelta los que no sean muy normales. Si te tenías una pregunta. Sí. Y frente a lo mismo que estaba planteando en este momento y lo anterior que planteaba, mi pregunta es ¿cuál es el rol del psicólogo como ente transformador dentro de este panorama estudiantil? Principalmente como ente transformador y más allá del ajuste, que para mí me suena como una palabra más bien normativa dentro del bien y el mal. Entonces, ¿cuál es el rol del psicólogo actualmente dentro del panorama estudiantil en el que hoy estamos inmersos? Yo creo que la respuesta te la puedo dar en términos incluso más globales que el panorama estudiantil. Si ustedes buscan un sinónimo de la palabra sano psicológicamente, ¿cuál se les ocurre?
Más allá de la OMS. Bien adaptado. Más allá de la OMS. Cuerdo y sobre todo bien adaptado. No, este personaje bien adaptado. Pero, ¿sabes? Bien adaptado funciona frente a un sistema sobre todo normativo. Entonces quizá el insano funciona perfectamente bien, pero no en un sistema normativo, quizá más allá de sus capacidades. La razón por la cual a una persona sana se le llama bien adaptada, sin hacerse jamás la pregunta bien adaptado a qué, Claro. ¿me entiendes? Es por lo que yo te estoy diciendo. La psicología, como la educación, podría tener el potencial de ser un agente de cambio y de transformación en la sociedad. Pero en la práctica no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque las instituciones educacionales son los lugares donde se reproducen los modelos de poder de la sociedad. Porque en la práctica, si nosotros hacemos una abstracción, tú puedes ver que el ser humano es la única especie de este planeta que absolutamente se rehúsa a adaptarse a su medio ambiente. Y luego decide adaptar el medio ambiente a sí mismo. Y luego pasa 25 años de su vida, en promedio, aprendiendo cómo funciona esta adaptación que hicimos del medio ambiente. Lo que nosotros llamamos educación es fundamentalmente el aprendizaje de la adaptación que hicimos del medio ambiente. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿cuál es la educación que existe? Es la educación que las élites de poder en una cultura en particular estiman conveniente que sea reproducida. Por lo tanto, sería extrañísimo que en las universidades uno tuviese una educación contracultural. O sea, tú no puedes tener 1, 2, 3 profesores contraculturales dentro de un modelo que es totalmente adaptativo. ¿Se entiende? Por lo tanto, en un nivel estamos pidiendo operar al oro. ¿Sí? Donde yo estudié la sociedad norteamericana es un poco distinto porque ellos encontraron una forma distinta de lograr métodos de conformismo social. Y es entregándole a cada uno su nicho, cosa que no hueve y no molesten al resto de la sociedad. Todavía acá se cree que la forma de controlar cualquier tipo de movimiento contracultural es a través de la represión. Pero los gringos ya saben esto de los años 60 que esa cuestión no funciona. Porque mientras más tú reprimís por un lado, más explota por otro. Por lo tanto, si tú quieres realmente generar el modelo de conformismo que funcione a prueba de todo, tú lo que tienes que dar es generar pequeños espacios para el inconformismo. ¿Se entiende? Por lo tanto, por un lado, yo tuve la posibilidad de estudiar en un modelo que era contracultural, pero que tenía su nicho. Y como tenía su nicho, no afectaba a la sociedad en su conjunto. Pero ese tipo de modelo contracultural, traslapado al modelo de Chile, es totalmente reductivo, porque acá lo contracultural no tiene su nicho. No es como que ustedes en la universidad tienen como el club de los que están en contra del modelo. No existe. En Estados Unidos existe un club. En una época, cuando yo estudiaba allá, donde acá en Chile la homofobia era parte absoluta de la cultura y discusiones que existen hoy día ni siquiera eran impensables, allá existía en la universidad la asociación de gays y lesbianas, que tenían su casa, pagada por la universidad, y tenía que estaba al lado del club de alpinismo y que estaba al lado de la asociación de latinos, ¿me entiendes? Cada uno tenía su nicho. Y tú te juntabas con tu gente mientras no hueveara y al resto no había ningún problema. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo fui educado en una forma psicológica que era contracultural, pero que tenía su nicho, por lo tanto no afectaba a nadie. Pero en Chile, como todavía existen modelos represivos, que es decir, son formas de conformismo anacrónicas, si lo miramos en términos de la eficiencia, es la forma de conformismo que efectivamente no funciona porque genera más movimientos contraculturales. Todavía nosotros tenemos la posibilidad, como psicólogos, como psicoterapeutas,
de generar procesos de transformación que afecten a la sociedad en su conjunto. Y eso es una de las cosas que hace tan interesantes los tiempos que están ocurriendo hoy con el resurgimiento de los movimientos sociales y de los movimientos estudiantiles. ¿Se entiende? Por lo tanto, teóricamente, tanto los educadores como los psicólogos podríamos nosotros estar a la vanguardia de esto, porque teóricamente tenemos mayor conocimiento que los ingenieros respecto del efecto que tiene en la psiquis del ser humano las estructuras disfuncionales que estamos reproduciendo. Nosotros podemos ver cómo básicamente la cultura destruye la autenticidad de sus miembros. ¿Sí? Más que un ingeniero que está, ¿sí?, preocupado de otro tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que existe por ahora, porque en algún momento van a copiar el modelo gringo y nos van a entregar nuestro nicho donde podemos hacer la cosa entre nosotros y mientras no huevemos a nadie más, podemos ser total y absolutamente rebeldes y contraculturales como queramos. Pero por el momento, como somos muy poca gente, solamente 17 millones de personas, está todo muy mezclado y los niveles de comunicación son absolutamente transversales, creo que existe la posibilidad de hacer algo bastante interesante. Y eso parte porque ustedes como estudiantes pidan cambio. Las mallas curriculares de las carreras no están escritas en piedra, ni son revelaciones divinas, son acuerdos de un grupo de seres humanos. Y ustedes pueden influir en eso. En la universidad donde yo hago clase, tenemos 2 años de matemática y un semestre de psicoterapia. Y en ese semestre de psicoterapia se ven las 4 grandes líneas. Hay algo que no está funcionando. Es absurdo. ¿Me entienden? Y estamos ahora tratando de hacer cambios concretos en la malla curricular, lo cual no siempre es fácil. Pero si ustedes como alumnos, ustedes pueden transformar lo que ustedes hacen. Aquí no hay nada que esté escrito en piedra. No hay ningún texto revelado por ninguna divinidad que diga la mayoría de los ramos universitarios necesitan ser exclusivamente teóricos. Que la academia se basa exclusivamente en la reflexión teórica. Porque existen 2 formas de tener acceso al conocimiento o de generar conocimiento. Uno es ir al conocimiento prestado o a la información acumulada, que es fundamental. No digo que no sea útil, porque aquí vamos a partir de cero. Tenemos 2 siglos de investigación psicológica, podemos utilizar esa información. Pero hay otra forma de tener acceso al conocimiento, que es la generación del conocimiento empírico, que es a través de la experiencia propia. Y eso es lo que yo critico, que está absolutamente disminuido. Por lo tanto, creo que vivimos tiempos interesantes y puede ser una semilla de cambios en muchos niveles. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Usted dice que el modo de enseñanza acá en Chile está equivocado, ya que no da mucha teoría y poca práctica. ¿Cómo sería posible poder cambiar eso si los profesores, los cuales nos enseñan, ellos nos enseñan desde una perspectiva de ellos, de cómo les enseñaron a ellos, que es mucha teoría? ¿Cómo es posible cambiar esa visión? Podemos cambiar a los profesores. ¿Cómo cambiamos? Obvio, porque si tú ponías, cuando la universidad abre un ramo y necesita hacer un concurso académico, se necesita profesor para el ramo tanto y tanto. Y dentro de los requisitos tú puedes poner un grado de magíster, experiencia en docencia y además extensa experiencia psicoterapéutica personal. ¿Por qué no? Donde la persona diga, puta, sí, yo llevo estos años trabajando en estas áreas, he trabajado en estos contextos, estos han sido mis psicoterapeutas, yo he aprendido. Y hay mucha gente, porque en la práctica lo que pasa es que como hay tanta gente estudiando psicología, cuando tú sales de la carrera, si tú quieres diferenciarte de los otros 500 psicólogos que salieron al lado tuyo, tú necesitarías hacer cursos de especialización. Y hay mucha gente preparada, académica y experiencialmente en este momento en Chile. Lo que pasa es que
generalmente el nicho de la universidad no es el lugar donde ellos están haciendo su trabajo. O si lo están haciendo con las limitaciones de lo que es el trabajo de la academia. Y es teoría. Exclusivamente. Eso es academia. Sí. Frente a lo que, o sea, mucho antes de lo que preguntaba la compañera y mi pregunta, se hablaba de experimentar con un otro para adquirir conocimiento. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un estudiante de psicología es incompetente y pese a todo esto es incompetente y llega a este curso a experimentar con un otro? ¿Qué pasa con el derecho de este otro? ¿Qué pasa con la vulnerabilidad de este otro que se está poniendo de sujeto a prueba? ¿Cómo lidiamos con eso? En la práctica, eso no ocurre. Claro. O sea, cuando ustedes salen a hacer práctica, eso es exactamente lo que está describiendo que ocurre. Es una persona no competente que va a trabajar con un otro. Eso es lo que pasa en todas las carreras de psicología. Por lo tanto, si eso es lo que en realidad ocurre, porque tú no vayas a decir, porque en la práctica vas a empezar a desarrollar competencia en la medida que tú vayas trabajando con otros. Por lo tanto, mi sugerencia es primero que el sujeto de estudio y experimentación seas tú mismo. Cosa que tú puedas aprender respecto de la psicología a partir del aprendizaje de tu propia psicología. Claro, pero ¿qué pasa? Que Eso es lo primero. Y eso para mí es el paso 1, y eso es insalvable. Luego, yo aprendo metodologías psicoterapéuticas o metodologías psicológicas, ¿sí?, que están en función de los modelos que yo he aprendido en términos teóricos. Pero cuando hablo de aprendo, no estoy hablando de que lo aprendo. Aprendo trabajando con otros hermanos, que es mi compañero de curso, ¿me entiendes? Experimentando, teniendo retroalimentación de los profesores, que es como lo que ocurre en la práctica cuando tú haces postítulos en psicología clínica, ¿sí?, independiente de cuál sea el modelo. Y eventualmente tú puedes ir haciendo algún tipo de intervención psicosocial y que vaya, evidentemente, probablemente, la primera situación no será ir y atender psicoterapéuticamente a una persona que fue sexualmente abusada por su padre, ¿me entiendes? Pero quizás sí puedes hacer un taller de desarrollo personal y de habilidades sociales a un grupo de estudiantes de enseñanza media, ¿me entiendes? Y que esto vaya integrándose a lo largo de la carrera. Cosa que eventualmente, cuando a ti te toque trabajar con una persona en un COSAM o en un CAPS, donde, ¿me entendí?, tienen situaciones que son dramáticas, ¿me entendí?, porque generalmente a los COSAM y los CAPS no llegan personas que tienen problemas existenciales, ¿cachai? No llega alguien que siente que su vida no tiene sentido, llega gente con sintomatología que es muchísimo más dramática que eso. Tú hayas tenido 4, 5 años de experiencia contigo, con tus compañeros y fuera de la universidad, de ir paulatinamente experimentando. De hecho, te lo pregunto, porque yo no soy de la Universidad Católica del Norte, soy de la Santo Tomás, vengo de la Santo Tomás de La Serena y viví recién este año en Antofagasta y me tocó un ramo de psicodiagnóstico y literalmente pensé que me tiraban a los leones, porque me tocó un caso de una niña de 14 años que era abusada por su hermano, y este hermano era pareja de la madre de la niña, quienes vivían en una situación de violencia intrafamiliar acuática, y mi caso era presentar o evaluar test gráficos y CAT-A. Frente a esta situación de abuso sexual, me quedé con el interrogante dónde tenía que presentar la denuncia, si la tenía que presentar frente al CAPS o si la tenía que presentar directamente frente a la policía o a mis asesores de ramo. Y para una alumna de cuarto año que viene de una universidad privada y que tiene muchas reticencias contra lo que es la universidad o la educación privada, que cayó por una mala jugada del destino allá, ¿qué haces tú en el caso en el que yo me presento como alumna de cuarto año sin tener una experiencia previa? ¿Qué haces en el caso que estoy planteando ahora? Una persona de 14 años violada por su hermano, pareja de su madre. Lo más probable es que no hay mucho que tú puedas hacer, esa es la realidad concreta, es esa.
En el mejor de los casos, teóricamente el supervisor tendría que saber cuáles son los protocolos que existen en ese caso. Teóricamente, estoy diciendo. Cosa que tú puedas hacer la denuncia en el lugar que corresponde y de la forma como corresponde. Porque existen protocolos para eso. Pero obviamente que tú no podías aprender eso. Buen cuarto. ¿No? ¿Me entiendes? Porque, como tú mismo lo estás mencionando, eso es ir a los leones, tú no tenés recursos. Tú tenés que partir el primer año trabajando contigo. ¿Me entendí? Es decir, cómo yo empiezo a abordar mis propias crisis como ser humano. ¿Sí? Eventualmente tener la posibilidad de ir haciendo algún tipo de intervenciones menores, ¿me entendí? Y eventualmente, teóricamente, tener algún tipo de entrenamiento en esa área. Pero en la práctica no se da. Por lo tanto, si tú me dices cómo lo hago, no veo cómo lo voy a hacer. Con mucha suerte y harta intuición, no sé qué decirte. ¿Me entiendes? Yo vengo con psicoterapia de mucho antes de entrar a psicología. De hecho, entré a psicología para tratar de entenderme. Como mucho yo creo que está empezando. Entonces, el tema de la psicoterapia está. El tema de tratarte tú está. Necesitas formación en habilidades terapéuticas, que no hay. Ese es el problema. Solamente una duda. Por ejemplo, en su caso, tú dices que ya, más o menos, de hecho es necesario la autoexploración para poder guiar a otra persona, pero en el caso de ella que está, quizás sería más bien como una unión entre esto de la autoexploración y a la vez que las intervenciones vayan siendo graduales, ¿cómo se le ocurre? Sí. O sea, ¿cómo se le No ocurre? solo que las intervenciones sean graduales, sino que eventualmente yo tengo un proceso que eso debería estar a cargo de la institución formativa, porque yo pueda convertir los recursos internos que yo he desarrollado en mi propio trabajo psicoterapéutico en recursos psicológicos en función de otra persona. ¿Se entiende? Pero eso tampoco se hace. ¿Me entiendes? O sea, si tú tenías una experiencia psicoterapéutica, otra cosa es la teoría psicológica, o sea, no tienes la posibilidad de recoger tu propio proceso de aprendizaje y convertirlo en una herramienta, porque eso tampoco no es una cosa que sea mágica ni automática, no porque el hecho de necesariamente que yo tenga experiencia interna y trabajo conmigo, eso inmediatamente me faculta para trabajar con otro ser humano. Si tú imagínate, digamos, cualquier persona podría hacer ese trabajo. El paso donde yo recojo mi experiencia interna y la convierto en un recurso psicológico debería ser parte de un proceso formativo. O sea, la experiencia interna sola no me convierte en un psicoterapeuta. Es fundamental en mi habilidad de ser un buen psicoterapeuta, pero no es una cosa que se convierte en forma automática. Necesita ser formativamente causado. ¿Cómo puedes trabajar contigo mismo Sí. cuando haces psicoterapia? ¿Quién te enseña si no te lo trabajan en tu escuela? ¿Cómo puedes partir en tu trabajo personal? ¿Bajo qué? Porque yo pensaba ya, sí, lo hago, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Contigo. Hay montones de contextos donde esas cosas Sí, por ocurren. ejemplo, yo hago yoga, me conecto con la naturaleza. Sí, lo que pasa es que Pero ¿cómo hago mi proceso si los desconozco o no tengo un guía? o sea, tú necesitas un contexto, Ya. ¿me entendí? Donde tú puedas hacer un proceso de autoexploración y autodescubrimiento. El yoga o el reiki o qué sé yo, cumplen una función, pero eso no es un proceso psicoterapéutico. Tú no vas a aprender respecto a la naturaleza de tus patrones defensivos haciendo yoga. Exactamente. Tú vas a aprender a relajar tu cuerpo, lo cual no estoy diciendo que no sea útil, Claro. pero es otra cosa. Como que en el fondo estás quizás equilibrando tu proceso y no haciéndolo crítico. Ahora, ¿cómo lo haces? O sea, teóricamente yo creo que la universidad debería hacerse cargo de eso. O sea, deberían haber talleres de terapia grupal desde el año 1 hasta el último. O sea, Por último, uno para darse cuenta si tiene dedos para el piano. ¿los talleres de cosas son obligatorios? Son electivos, eligen si toman inglés o toman desarrollo personal, entonces suelen ser la opción elegida. En mi universidad son obligatorios, pero son solamente 2 semestres en 4 o 5 años, lo cual estamos
batallando porque esto vaya de primero a quinto. Claro, es que entonces hay un doble discurso ahí, porque en otras asignaturas yo he escuchado lo mismo. La mejor herramienta del psicólogo es el psicólogo mismo. Entonces, si eso es así, ¿cómo? ¿Por qué la universidad no se hace cargo? Sí, Porque a la universidad no le interesa hacerse cargo. pero es que ¿cómo no le va a interesar que los profesionales que salgan sean idóneos? Les importa más el cumplimiento de la propia Es institución. complejo. Aquí yo creo que hay una cosa, porque efectivamente la gente cree que el mejor o el único aprendizaje es el aprendizaje cognitivo. ¿Sí es eso? Entonces, la gente cree que realmente es eso. Está convencida. Está convencido de que eso es. Pero eso no es así. En mi experiencia eso no es así. No, la mía tampoco. Entonces aquí también hay una cosa de, por así decirlo, de sistema de creencias, el cual yo creo que es la mejor forma de aprendizaje. Ahora, y esto nuevamente, esto viene de una reproducción de un modelo, porque probablemente las personas que creen que eso es así, eso es lo que ellos aprendieron. Y lo que usted necesita aprender es psicodiagnóstico, ser capaz de hacer un diagnóstico, ¿me entendí? Técnicos. Claro, o sea, ser capaz de trabajar con los síntomas, ayudar a la remisión de síntomas en términos de identificar el origen. Yo me acuerdo un famoso psicoterapeuta familiar, Whittaker, un día le preguntaron, ¿es posible trabajar con los síntomas si yo no sé el origen? Y el tipo le dijo, sabes que te me vaya a perdonar, pero yo no trabajo ni con síntomas ni con origen, yo trabajo con el ser humano. Que es otra visión. Entonces, la mejor herramienta que la universidad cree que te está entregando es que tú seas capaz de hacer un buen psicodiagnóstico, de identificar los síntomas. Y luego, sí. Sacando un poco del área clínica, Sí. me gustaría preguntarte cómo se condice este sistema capitalista en el cual estamos inmersos con el rol de un psicólogo social comunitario. Difícil. Nuevamente, un psicólogo con una orientación comunitaria se convierte en un parchador, en un asistencialista, en la práctica. ¿Por qué? Porque es el contexto donde trabaja. Tú vas y estás apagando incendios, fundamentalmente. Porque si a la sociedad le interesara la transformación de la conciencia individual en el contexto colectivo, estaría haciendo algo en esa dirección. Pero a la sociedad no le interesa eso. Y la sociedad reproduce un modelo represivo y les dice a los psicólogos y a los futuros psicólogos que si bien todos sabemos que el origen de la neurosis es la represión, está bien que sea así, porque si no nos reprimimos quedaría la cagada. Nos estaríamos matando y violando entre todos, por lo tanto tenemos que aprender a reprimirnos en buena forma. Eso es una creencia y eso es un entendimiento de cómo puede funcionar el ser humano en la sociedad, primero basada en la más absoluta desconfianza en la naturaleza del ser humano, primero, y segundo, creyendo efectivamente que en la medida que yo me reprimo la cosa funciona. Mi visión al respecto es que la represión es la causante de los problemas psicológicos con los cuales nosotros nos encontramos, que la naturaleza del ser humano no es una amenaza social, sino que es la represión de su naturaleza lo que lo convierte en una amenaza social. Mira los casos clínicos de las personas descritas como psicópatas. Tú vas a ver que tienen historiales clínicos que son absolutamente dramáticos, ¿entendés? Donde en la práctica hace que el ser humano vaya desconectando su capacidad de empatía como una forma de supervivencia emocional. ¿Entendés? Que hace que básicamente es la parte del cerebro que se activa, es la que mira a los otros seres humanos como objetos, porque está en un modo operandi de emergencia, porque fue sujeto a tal cantidad de abuso, violencia y agresión, que su sistema límbico está funcionando en emergencia, por lo tanto no puede empatizar. ¿Se entiende? ¿Cómo está de tiempo? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí. Una pregunta Habla un poquito más fuerte. a lo que se hablaba un rato Sí. sobre la forma de educar en Chile, especialmente en las carreras de psicología. Es necesario que haya como más instancias de talleres, de participación más activa, que sea como más de comida en terreno. Sí. Pero para generar eso también se necesita más recursos. Sí.
ya asociándolo un poco igual a lo que nos estamos movilizando en psicología, sabemos que en la actualidad no hay un interés por parte del gobierno, del Estado como institución, en entregar esos recursos a las carreras humanistas. Además sabemos que hoy en día se está catalogando a psicología, periodismo como carreras poco rentables. Y también se está generando como una suerte de elitización con estas carreras, y yo creo que si no se hace algo al respecto va a terminar sucediendo lo que pasa, por ejemplo, con las artes, con la música, que son carreras que no cualquiera puede estudiar. Y ante eso también tú decías que había que generar un cambio como desde los mismos estudiantes, no sé, cambiar al profe. Pero ¿qué pasa si ya nosotros podemos trabajar en ese sentido, pero aún así, quedándonos en eso, desde mi perspectiva, no vamos a llegar a un cambio real? Porque de arriba te van a seguir tirando recursos, te van a seguir subiendo el arancel de carrera, bajando el arancel de referencia. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Cuál es la salida que tú le ves a ese problema de la psicología en Chile? Yo no sé si hay una salida, debo ser bien honesto. Yo creo que estamos en una situación en este momento social donde estamos todos cruzando los dedos. Vienen elecciones presidenciales, hay hartas promesas, estamos todos así. No sabemos qué va a pasar, si que efectivamente va a pasar algo o no. No hay ninguna garantía en ninguna elección. Por lo tanto, yo más que estar focalizado en cuál es la salida, en lo que yo estoy apostando es por el intentar. ¿Me entienden? O sea, yo creo que pensar, mira, esta cuestión igual no va a cambiar, así que mejor dediquémonos a hacer otra cosa, me parece que no es la actitud adecuada. Estamos en un momento donde nosotros podemos convertirnos en entes que pueden generar presión. Porque ustedes son los que pagan las universidades. Ustedes son los estudiantes, ustedes son los que van a clase, ustedes son los que en algún sentido mantienen el sistema funcionando. Si ustedes no están, no hay sistema. O sea, están los profesores, están los administrativos mirando el techo. O sea, yo no sé si va a ocurrir un cambio o no, pero creo que vale absolutamente la pena la posibilidad de intentarlo y de decir, esto es lo que nosotros queremos. Ustedes están haciendo algo por el lado de este tema. Ustedes podrían estar en la casa viendo tele, que podría ser algo absolutamente cómodo, en vez de estar aquí metido en la universidad escuchando cómo iba a hablar. ¿Sí? Pero ustedes decidieron hacer esto. Ustedes por el lado están generando un cierto contexto. Por lo tanto, yo no veo por qué no puede haber la posibilidad de que, si la universidad no les genera el contexto, de que ustedes presionen porque lo hagan, y si no lo hacen, que ustedes lo generen ustedes mismos. Si queremos una cosa más experiencial, ¿a quién podemos llamar? Creo que el Pato Vara viene, ¿no? El próximo viernes. El próximo viernes. Ok, hay mucha gente en este país que está trabajando en psicología con una visión similar a la que yo estoy diciendo. Pero estamos trabajando nosotros en nuestros pequeños institutos, haciendo nuestro trabajo con la gente que nos paga y que viene a hacer. Si a mí me invitan a venir a hacer algo así, free of charge, digamos, gratis, para mí es un honor venir a hacerlo. Hay mucha gente que estaría dispuesto a hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Y en ese sentido, si ustedes no creen que la universidad lo pueda proveer y ustedes quieren más cosas prácticas, organícense para que hagan. Con respecto a eso. Trabajo práctico. Sí. ¿Sí? Organícense para que eso ocurra, háganlo por el lado. Claro. Es verdad, yo creo que nos falta... O sea, ¿Sabe? porque ustedes son las personas que son más perjudicadas por el problema. Ustedes son los que van a tener que salir a trabajar sin una herramienta en la mano. Por lo tanto, consíganse a la gente que les puede enseñar las herramientas. Si no les paga la universidad, hay mucha gente que podría hacerlo gratis. Sí. O si piensan que no es gratis, quizás con un tarro de mermelada que hagan cada uno de ustedes. ¿Me crean? Puede funcionar. No sé si me entienden a lo que Sí. me refiero. Con respecto a ese punto que tú dices, el miércoles tuvimos encuentro con él en la casa de Eduardo con el grupo de trabajo contigo. Y yo les planteé que esto, de la invitación para acá, de la paralización, de lo que está pasando con la malla, ¿ya? Entonces, los chicos están, y esto es una premisa para ti, para el grupo, pero yo lo hablé con Andrés, lo hablé con el Nico, de acuerdo en hacer un acercamiento con los estudiantes, ¿ya? Y ocupar espacios de acá de la universidad para empezar, primero a hacer descargas,
por ejemplo, con todo el proceso que se está viviendo, donde igual el inicio de este paro ha sido como súper violento para algunos, nos hemos encontrado con cosas como súper desagradables, bueno. Y la idea es que sí hay una disposición súper abierta a los chicos a acercarse acá y empezar a hacer como un tipo de intervención, pero o sea, como para que conozcan técnicas, formas de meditaciones, qué sé yo. Entonces, el trabajo que yo hago acá, yo vengo a Antofagasta, que soy de Santiago, a dar un curso de formación en psicoterapia o en trabajo corporal emocional. Fundamentalmente, que es algo que en la universidad no se ve jamás. Nunca, que en mi entendimiento es una de las áreas más fundamentales de aprendizaje para alguien que quiera trabajar psicológicamente, porque mi experiencia es que la psicoterapia es una visión exclusivamente verbal, tiene un alcance muy bajo, porque básicamente trabaja solamente con la corteza cerebral a nivel de idea y la conducta humana es controlar el sistema límbico, digamos que el cerebro medio es más profundo y uno necesita acceder a eso a partir de trabajo corporal y emocional, aparte de verbal. Y eso, yo vengo acá, y muchas de las personas que hacen estos cursos de formación, como en el caso de él, son gente que son psicólogos, y que nunca han tenido una formación en esta área. Y lo que ella está mencionando son la gente que están en formación en estos cursos, donde poder hacer contextos acá, donde ustedes tengan la posibilidad, en términos empíricos, también poder tener acceso a algún tipo de información teórica respecto de la psicoterapia en una orientación corporal emocional. Pero eso nuevamente tiene que venir de lo que ustedes quieran hacer con ustedes. O sea, si ustedes quieren hacer eso, hay gente disponible a venir a complementar los procesos que ustedes quieren hacer. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Comentario? ¿No? ¿no? Sí, tal vez compartiendo una reflexión y tu perspectiva. Porque efectivamente, ¿no es cierto?, los procesos de autoconocimiento requieren en algún momento de un acompañamiento, pero al mismo tiempo podríamos decir, o en un segundo, no creo que también al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hay un proceso de exploración personal. ¿Cuál dirías tú que es un elemento importante para que en un proceso de autoconocimiento uno no caiga en el autoengaño o en la autocomplacencia muchas veces, ¿no es cierto?, en esa posibilidad que tenemos de andar redefiniendo las cosas y por lo tanto acomodándolas a las situaciones? Yo creo que la posibilidad de hacer un proceso de crecimiento acompañado es fundamental en un principio. Yo no recomendaría que alguien parta solo, porque evidentemente va a llegar tan lejos como pueda llegar respecto de los recursos que tiene previamente al proceso. Por lo tanto, originalmente mi entendimiento es que la mejor forma de hacer un proceso es que exista algún tipo de acompañamiento psicológico. Eventualmente, cuando yo haya recuperado mi capacidad de actualización y de autoactivación, es posible que yo no necesite un acompañamiento y yo busque contexto y eso sea suficiente para mí. Pero en un principio creo que tiene que ser acompañado. Y yo necesito otros ojos que miren mi estructura, mi funcional y me puedan retroalimentar al respecto, porque solo, digamos, yo me voy a contar el cuento que me he contado siempre. Y yo diría que estos procesos de autoactualización no se dan antes de 3 años. Yo creo que las personas necesitan un contexto que los acompañe por aproximadamente 3 años, antes que estén autoactivados en términos que ya no necesitan un contexto dado que ellos puedan generar su propio contexto. No lo he visto antes de eso. ¿Con ese contexto te refieres a psicoterapia? No necesariamente, puede ser un taller de desarrollo personal o de exploración. Eso. Bien. Gracias. Gracias.